Hola, hola mis estudiantes, ¿cómo están? Cierto, es re linda. La profe, Hola, hola. Bueno, ya aquí estoy dando acá la presentación. Listo, muy bien. Ay, ¿cómo le fue en el almuerzo? ¿Rico? Ay, Dios mío, bueno, ya está sacado el semestre, ya terminamos pronto, ya acaba el suplicio. No mentiras. Muy bien, mm, niños. Ya me siento cansado, siento que como que ya estudiado un año de derecho, un año entero. uy, sí, profe. Yo me imagino que la labor de docente es muy dura. Ay, Uy, no. sí, ahorita se hizo más Y yo, difícil todavía. sí, a mí que me toca a veces darle clase a los niños acá, por lo que, pues, usted sabe, profe, por eso, Ajá. y ay, yo no me desespera. ¿Cómo verán ustedes? Más o menos. Sí, Sí están viendo la presentación, ¿cierto? Anita, sí está viendo la presentación, ¿cierto? sí, sí, profe, claro. Listo, bueno, bien. Entonces vamos a comenzar entonces. Hoy tenemos la clase 15, conclusiones y recomendaciones de nuestro proyecto de investigación contable. Muy bien, te vamos a ver entonces en dos partes. Primero, cómo formular las conclusiones y luego cómo ver las recomendaciones. Como siempre, hacemos una actividad en clase y nos queda entonces ya la última parte, pues como tal, de todo este ejercicio. Y ahorita sí definimos entonces qué vamos a hacer de evaluación final, ya que yo tenía planeado hacer una actividad, pero pues como ya no nos podemos pues, reunir en la universidad, entonces a ver de qué otra forma podemos hacer. Esto por eso lo hablo aquí ahorita al final. Listo, entonces comencemos acá, niños. Dice las conclusiones del informe de investigación. Dice que las conclusiones son una reflexión final. Es muy importante tener en cuenta que todo ese trabajo nos ha tomado su tiempo, ha tomado, digamos, todo un proceso que hemos aprendido pues a lo largo de todo este curso. ¿Cierto? Y pues como tal, al final, usted termina con o sea, como con mucha información. Incluso puede terminar con muchas preguntas más de las con las que comenzó, pero inicialmente o la finalidad es como dar respuesta a todo eso que se planteó en un principio. Y entonces llega un momento en que listo, ya entendí, ya apliqué pruebas, ya apliqué, digamos, recabé algún tipo de información, llegué a unas conclusiones, entonces ya puedo hacer una reflexión. ¿Cierto? Esta reflexión es muy personal, las conclusiones son, digamos, de los autores como tal. Entonces, por eso es que, pues, no podemos decir que dos personas concluyeron igual, ¿no? Es más, ustedes pueden hacer su investigación, concluir una cosa y los que, digámoslo así, son jurados o los que revisan los trabajos, pues pueden darse una idea distinta a la conclusión que ustedes hicieron. De ahí de que cuando hay un proceso de sustentación, digamos que todo se centra en los resultados, usted qué reflexionó, qué entendió de todo ese trabajo que usted hizo y los jurados pues validan si efectivamente estamos como de acuerdo o sencillamente eso que usted planteó pues no es, digamos, lo que esperaba. Entonces acá dice que eso lo hacemos al final, ya cuando terminamos. Esto obviamente acerca del trabajo pues, que previamente se comenzó a investigar y dice que constituye la última parte del contenido como tal de investigación. O sea que usted lo último que va a hacer es conclusiones y recomendaciones. ¿Listo? Dice que representa un discurso de cierre. O sea que como quien dice, cuando usted comienza a sustentar el trabajo, da por entendido que comenzó, ¿cierto? Y que terminó. O sea, que realmente pues terminó en algo, digamos, este proceso investigativo. Esa debe ser como una sensación. No sé si de pronto ustedes han llegado en algún momento a verse una película o una serie y ustedes deciden al final, ay, esto con fin cómo terminó, o sea, como que quedó inconcluso, no resolvieron las cosas que se plantearon. Sencillamente- o sencillamente no se dio como a entender qué se pretendía. Entonces, cuando se hace una investigación, las conclusiones tienen que dar por terminado o dar por entendido, digamos, que ya terminó y que obviamente este fue el resultado final. ¿Listo? Entonces hay una pregunta que nos hacemos. ¿Qué debe contener entonces las conclusiones? Entonces, para poder yo decir que hice mi conclusión y que efectivamente se entienda como un discurso de cierre, es importante varias cositas. La primera, los resultados, pues obviamente deben ser los resultados de investigación los que usted concluye. Usted tiene que, en pocas palabras, decir si se alcanzó o no se alcanzó la conclusión. A veces de pronto son ambiguas las conclusiones y no definen claramente, o sea, por lo menos no estipula si se llegó a alcanzar el objetivo o no se llegó a alcanzar el objetivo. Entonces es muy importante que en las conclusiones, pues esos resultados de investigación eh, se,
digamos, evidencian si se alcanzaron o no se alcanzaron. Entonces, por ese lado. Por otro lado, dice que el procedimiento utilizado en el desarrollo de la investigación. Yo también puedo concluir dando a entender qué fue lo que yo hice y cómo lo hice. Eso también es parte de la conclusión. Y bueno, y como tercer punto, cualquier característica general de la investigación realizada, cualquier aspecto que usted considere que sea relevante, deba ir, digamos, como tal en las conclusiones. Entonces, yo diría que con el ejercicio de conclusión no vamos a tener como tantos inconvenientes, ya que le hemos venido trabajando, trabajando, trabajando. Entonces, yo sé que van a haber elementos para poder llegar y decir, listo, esta es la conclusión de mi trabajo. Aún así, yo les tengo aquí unas consideraciones que son muy importantes a tener en cuenta al momento de concluir. Dice acá el primero, dice aquí, por cada objetivo específico trazado en la investigación debe existir una conclusión. O sea que yo voy a tener en este caso tres conclusiones, una para cada uno de los objetivos que planteamos. Dice, de manera que el lector pueda ver si se cumplió con el objetivo y si se llegó a los resultados. Muy importante esta parte, ¿listo? Como quien dice, conclusión por objetivo. Luego dice acá, es necesario escribir una introducción. Nosotros no podemos llegar de una vez a decir cuál es la conclusión del objetivo uno, la conclusión del objetivo 2, conclusión del objetivo 3. No, hay que hacer una introducción. Esto con el fin de que el lector, la persona pues, que esté leyendo este o que esté validando esta investigación, pues se contextualice y posteriormente pueda, digamos, adentrarse en el cuerpo de la conclusión, o sea, leer el resto de las conclusiones. Entonces, debe existir una conclusión, una introducción y luego entonces como que las conclusiones. Incluso esa introducción, en pocas palabras, habla de lo que habla el objetivo general. Entonces, para ir como resumiendo, vamos identificando el objetivo general, hallamos una conclusión y objetivos específicos concluimos por cada uno de los objetivos específicos. Y por último, dice que no debe existir información que no se haya planteado en el cuerpo del trabajo. O sea, yo no puedo llegar a concluir algo de lo cual no se investigó o concluir sobre algo que no se habló en la investigación. O sea, no es que sea que en las conclusiones hayan elementos nuevos, al contrario, tienen que ser todos relacionados con los objetivos como hemos planteado. Dice que no es correcto escribir temas nuevos en este apartado. O sea que no podemos hacer revelaciones importantes o de pronto ahondar en algo que no se ha dicho en el contenido como tal a modo de conclusión. Entonces, por eso es que yo creo que si de pronto llegaríamos a cortar y pegar algo que encontremos, todo sería menos de la conclusión. No sé si toca hacer el ejercicio de concluirlo porque obviamente ya dijimos que era una reflexión, digamos, muy personal del autor, entonces no cabe que copiemos lo que otro concluyó de un trabajo que obviamente no es el mismo de nosotros. Entonces, digamos que esa es como la parte clave de las consideraciones a tener en cuenta en la parte de las conclusiones. ¿Listo? Entonces, aquí yo les hago una pregunta, ya que hemos hablado hasta acá. La primera pregunta es, ¿cuál es la extensión adecuada de las conclusiones? O sea, ¿qué tan larga podrían ser esas conclusiones? Entonces, comencemos aquí con la consulta. Contémosles aquí, a Carlos Alberto. Carlos Alberto, ¿cómo estás? ¿Estás conectado? Hola, profe, sí. Listo, perfecto. ¿Qué tan extenso deberían ser las conclusiones? ¿Tú qué crees? Yo creo que la conclusión primero tiene que tener como mínimo pues 3 partes, ¿no? O sea, no debe ser tan largo. Debe tener como una pequeña, como mostrar los argumentos, Sí, aquí dijimos una ah, introducción. Ajá, una introducción. sí, mostrar los argumentos, después mostrar los resultados, el resultado que Sí. obtuvimos de eso, y Ajá. después terminar como en una recomendación o No, las una, recomendaciones van por aparte. Pues concentremos o primero con las conclusiones. eso, Primero conclusiones, ahorita hablamos de recomendaciones, ¿listo? Lo que pasa es listo. que en algunas investigaciones unen los dos, conclusiones y recomendaciones, en uno solo. Entonces sí he visto que ponen conclusión, conclusión, conclusión y terminan con una recomendación, pero aquí vamos a tenerlo por separadito. ¿Listo? Listo. Muy bien, pero entonces no, mi pregunta es, ¿cuál es la extensión? O sea, ¿qué tan largo debería ser la conclusión? ¿Tú qué crees? O sea, si yo te digo ahorita, Carlos Alberto, tienes que hacer la tarea de las conclusiones, entonces, ¿cuántas hojas usted me haría? Si la temática, un ejemplo, ¿no? Si la temática de las preguntas o de lo que hice fueron 10 hojas, Sí. la conclusión debe ser, para mi concepto, hoja y media como máximo. Pero entonces tienes que tener en cuenta que las conclusiones no son resúmenes, ¿cierto? Entonces, Sí, obvio, sí. obviamente no podemos medirlo en proporción del desarrollo pues, Ajá. de la investigación. Bueno, preguntemos a otra persona a ver qué nos dicen, porque es que por lo que veo se va a poner bastante tarea. Carlos Andrés,
Yo voy a poner bastante tarea, ¿cómo así? Sí, le pregunté a usted que si ahorita le pongo la tarea de hacer conclusiones, usted ya me está hablando de hoja y media, entonces quiero escuchar a Carlos Andrés a ver qué me dice. ¿Qué tan extenso debe ser, o qué tan extenso debe ser las conclusiones? Profe, pues yo considero que la conclusión debe ser por ahí unos 3 párrafos más o menos, dos No, párrafos. Carlos Andrés pone más tarea todavía que Carlos Alberto, ¿lea? No, porque es que, igual las conclusiones deben ser como muy concisas, profe, ¿no? Ah, Sí, no, y no voy a... entonces, y tú consideras que conciso entonces son 3 parrafitos. Ah, bueno. Preguntémosle, vamos a, voy a irme para la última fila, para la última línea aquí. Lina, ¿tú qué dices? Es la conclusión de un párrafo. ¿Debe ser qué? Ahorita, ¿qué decías? ¿Que debe ser de qué forma? La extensión de la conclusión, Sí, ajá, ¿qué un tan? párrafo. Un parrafito. Pero entonces, ¿por todas las conclusiones o por cada conclusión tú qué dices? No, por cada conclusión. Por cada conclusión. Bueno, entonces mire que más o menos pues fue así, ¿cierto? Carlos Alberto decía que una hoja y media, ¿listo? Carlos Andrés decía que 3 párrafos por cada conclusión. O sea que si eran 3, más o menos casi eran como 2 hojas larguitas, ¿cierto? Y Lina dice que ya un parrafito, ¿cierto? Por cada conclusión. Bueno, ¿quién da más? ¿Quién da más? Preguntémosle aquí a Elizabeth. Elizabeth, ¿tú qué dices? Profe, yo creería que por ahí una hoja. Pues hay una hoja. Listo, ponle Sí. cuidado. Sucede lo siguiente, niños. Dice que la extensión debe ser moderada. Y en parte lo que decía Carlos Alberto es cierto. Si yo tengo un trabajo cuyos resultados fueron bastantes, ¿cierto? O sea, estamos hablando de resultados muy significativos. O sea, como quien dice, Carlos Alberto descubrió que el agua moja y eso es el descubrimiento del siglo, ¿cierto? Obviamente, las ¿Cómo conclusiones tienen que responder a eso. No, pues sí, por eso digo, vamos que usted hizo una investigación donde se descubrió que el agua moja, ¿cierto? Entonces, eso es un descubrimiento muy importante. Es de entender de que entonces mis conclusiones son relacionadas, digamos, en parte a, qué? A los resultados que obtuve. Pero pueden existir investigaciones donde realmente se ratificó lo que yo ya pensaba, se ratificó lo que yo ya tenía claro. O sea, no resultó nada, digamos, novedoso, o el resultado, digamos, no hay nada, digamos, que sea como tan llamativo, pues que digamos. Entonces, decirle yo que después de hacer un trabajo tiene que sacar más hojas de conclusiones, no. Entonces, ahí dice que es más que todo moderada. Y la moderación tiene en cuenta los Yo, resultados, tiene en cuenta, Profe, señor. pues qué pena interrumpirlo, sino que encontré algo que tenía en un cuaderno de Sí, una materia que vi antes y dice pues de que una conclusión debe tener entre 1000 y 1500 palabras que corresponde a 2 párrafos por una conclusión. sí. Mil palabras. Vamos a ver, espérate, yo miro cuántas palabras hay aquí. Aquí, en estos Dice dos 2 parrafitos, párrafos es una buena extensión y hay suficiente para setecientas una ochenta y dos conclusión. palabras. O sea que yo creería que estos 3 parrafitos dan. Ah, no. Así le pego yo, profe. No, imagínate pues que este parrafito tiene 31 palabras. 31. Más ¿O será este otro, letras? 24 palabras. Y este otro tiene, ¿tiene qué? 25. No, o sea que más o menos en promedio por ahí unas 20 por 3. Aquí hay 60. Mate, pues en estos 3 párrafos hay 60 palabras. Tú me dices que tienen que ser 1500. Pero no sé si son letras o palabras. O sea, tengo 1000 y 1500 palabras. Dos No, eso párrafos es, es una buena extensión y suficiente para una buena conclusión. pues no sé, está como largo. O sea, 1500. O sea, si en estos 3 parrafitos hay 60 palabras apenas y tú me dices 1500. O sea, que ni llegamos a las 100 palabras. No, para mí que se equivocó, para mí que se Yo equivocó, creo que me Andrés, para mí que eso equivoqué es de una en eso, investigación muy larga, Andrés, pero una por lo investigación muy No. menos se larga. sabe que con 2 párrafos No, se les saca una cuento, buena les cuento una infidencia. Hace O de poco estuve pronto haciendo va a una prueba. concluir todo un tema, profe, ahí sí le creería. No, pero entonces suena más a un resumen y eso es Profe, lo que le estaba corrigiendo a Carlos Alberto, profe, que las conclusiones no eso son no, eso no resúmenes. sería según el campo en que se aplique la conclusión, que no Por puedo eso aplicar estamos una hablando aquí conclusión de... que es moderada, ¿cierto? O sea, la moderación parte de los resultados,
parte incluso del autor, ¿cierto? Si usted va a hacer un trabajo, por ejemplo, de doctorado, usted no me puede salir con la misma hojita, con el mismo parrafito de 50 palabras, ¿cierto? Obviamente, digamos, de acuerdo al nivel de investigación, incluso hasta dependiendo de los lectores, quienes van a leer como tal digamos, esas conclusiones. Por ejemplo, si yo fuera a sustentar un trabajo de doctorado, ¿quiénes van a ser mis críticos o los que van a revisar? Pues otras personas que tienen doctorado. Entonces, como ellos tienen más necesidad de lectura, tienen más necesidad, digamos, de información, entonces mi información va a ser así de sustanciosa para ellos, ¿cierto? Así va a ser para ellos. Pero entonces, dependiendo, si yo lo que quiero es dar un resultado, ¿cierto? Y concluir sobre el resultado, pues entonces es muy fácil concluir. Y recuerden que ese momento solamente le está pidiendo de que me diga si se cumplió o no se cumplió ese objetivo. Entonces, para ustedes dime si se cumplió o no se cumplió, pues yo no le puedo exigir 1500 páginas, 1500 palabras. Les estaba contando que yo hace poco presenté una prueba de inglés donde tenía que redactar un párrafo de 100 palabras y de otro de 200, no, de 150 palabras y de 200 palabras. Y déjenme decirles, muchachos, que eso es mucho, es bastante. Es bastante. Y eso me he puesto en una hoja. A mí se me fueron como hoja y media la de 100 palabras y como 2 hojas más o menos la de 200 palabras. Entonces, mire que por cada conclusión, entonces eso significaría que serían por ahí unas 4 o 5 páginas en total de todas las conclusiones del trabajo y pues eso es muy extenso. La verdad es que es muy, muy extenso. O sea, incluso uno se queda sin palabras. Uno haciendo ese examen, por lo menos yo, y decía, ay Dios mío, uno qué mal escribe acá esto, ¿lea? Aunque hay técnicas y todo, pues para uno llenar esas 100 palabras, pero es bien complejo esas evaluaciones. Entonces aquí yo digo que es moderada, moderada dependiendo de quién va a recibir. Eso es como, por ejemplo, el que le gusta comer. Si usted va a servir y sabe que usted come poquito, pues entonces se sirve poquito. Pero si usted va a comer y usted come bastante, pues entonces se echa morro, ¿cierto? Se echa como rito ahí para que coma. Entonces, eso es la extensión adecuada. Pero de todos modos, hablemoslo no en parrafitos, sino en párrafos. Es más, miremos aquí en Internet, ¿qué dice Internet al respecto? ¿Cuántas palabras? Palabras tiene. Vamos acá a ver qué me dice. Mire, dice que gramáticamente un párrafo debe contener entre 100 y 200 palabras. ¿Sí? 100 y 200 palabras. No más de 5 o 6 oraciones. Pero la verdadera medida de un párrafo debería ser la idea. O sea, como quien dice, si usted en 100 palabras da a entender la idea, perfecto. Pero si necesita más, adelante, tienes a un tope de 200. Mira tan bonito este grafiquito aquí. Aquí hay un grafiquito que explica el párrafo como tal. Este que me lo abra acá. Mire, aquí está. Voy a guardarme esto porque me pareció chévere. Miren acá. Dice la estructura del párrafo. Entonces, todo esto le llama párrafo, todo esto que está aquí, ¿cierto? Entonces, hay una definición, una forma de escritura. Aquí está el ejemplo. ¿Listo? Fuera de eso, habla de características, entonces todo esto. Entonces, más o menos aquí, en ese texto, están las de 100 a 150 palabras, que me parece que es como lo más recomendable. Eso es lo que es un párrafo, ¿cierto? De 100 a 150, 200 palabras. Se puede hacer. Pero me voy a guardar eso por aquí para luego explicarlo. Muy bien. Entonces dice que la extensión es moderada. Entonces, moderada, si la podemos cuantificar, pues podemos aquí cuantificar de 100. Perfecto, ahí está. Ya lo cuantifiqué de 100 a 150 palabras. Eso es lo que yo quería como llegar como al consenso. Y dice acá, en todo caso, que un párrafo para la introducción y otro párrafo por cada objetivo. Entonces, más o menos, yo creería, que la introducción eh, vendría siendo pues alrededor de sí, de una página y media. Más o menos sería pues como tal, digamos, el resultado si lo cuantificamos. Pero pues no les voy a poner tan alto, no les voy a poner tan alto esas palabras porque sé que es bastante. Y más bien manejemos para este ejercicio, o sea, para este trabajo que vamos a hacer abajito, que ahorita les explico, vamos a hacerlo entonces entre 50 y 100 palabras. O sea, mire que 50 palabras es menos de lo que está aquí escrito en estos 3 parrafitos chiquitos.
¿sí? Es menos de lo que está aquí escrito. Entonces, para el ejercicio que estamos haciendo ahorita, les voy a pedir entonces entre 50 y 100. ¿Listo? No les voy a pedir entre 100 y 150. Muy bien, ahora les pregunto, ¿cuál es el reto de las conclusiones? O sea, ¿qué sería lo más complejo hacer durante el ejercicio de las conclusiones? ¿Qué creen ustedes? Preguntémosle a Cristian. Cristian, Sí, profe. Aquí estoy. cuéntame, qué sería lo más, cuál sería el reto usted haciendo las conclusiones? ¿Qué sería lo más complejo, lo que más te exigiría al momento de hacer las conclusiones? El resto. ¿Cuál Pero es? no entiendo bien, como El reto, o sea, al cuando momento de hacemos, desarrollarlas, ¿qué era lo? sí, las conclusiones. No, pues ya sería como ver qué beneficio le sacó de todo esto, de todo lo que estamos desarrollando. Mm, Como coger toda esta información y ponerla en unas solas palabras, ah, en bueno, ya pocas por ahí, palabras. sí. ¿Y eso cómo lo podemos llamar? ¿Eso cómo le podemos llamar a eso? A esa tarea. Redactar, ¿Sí, Carlos Andrés? redactar como más duro, profe, no sé. Ah, no, sí, obviamente la redacción es lo más Confrontar todo complejo. eso. Claro, confrontar. Y más para nosotros los contadores que supone lo de nosotros los números, no las letras, ¿cierto? Ayer veo una risa que estaba en una empresa y le encargaron a alguien que redactara un oficio, o sea, la respuesta a un oficio. Entonces, como yo estaba ocupado, lo que les conté ahorita, estaba ocupado con este reporte de la información del chip, yo le dije, jefe, porque digamos que normalmente yo soy el que respondo los oficios. Yo respondo todos los comunicados, cuando piden algo, entonces yo lo respondo. Pero como estaba ocupadito, entonces dije, ay no, que alguien más responda a eso. Además no está tan difícil responder esa carta porque es que no era mayor cosa lo que estaba pidiendo. Era una aclaración ahí sobre unas retenciones en la fuente. Entonces, aún así, yo le dije, muéstrame qué redactó usted. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Esta triste historia acá y me pongo a llorar cuando escucho eso porque yo, Dios mío, ¿qué es eso tan triste? Yo, no, no, no. Entonces rápidamente le dije, no, corrijamos esto, que esto no es así. Entonces sé que no todos los contadores somos buenos para redactar. A mí porque me tocó literalmente, yo trabajé muchos años en la universidad donde yo tenía que redactar comunicados, hacer proyecciones de muchos documentos y tuve una muy buena jefe al lado que me explicó y que me decía, y siempre me decía, menos es más, porque yo al principio redactaba unas tristes historias y unas pastorales, eran unas cosas impresionantes que yo decía, entonces yo caí en cuenta de eso, que la persona que va a leer dice, no, qué pereza leer esto, o sea, ¿qué es todo este mundo de hojas? ¿Qué respondo acá o qué digo acá? Entonces, no, eso era súper maluco. Entonces me acuerdo que me decían mucho, y la jefa siempre me decía, menos es más, no redunde en palabras, no repita, no vuelva a decir las mismas cosas, o sea, no quiero decir la palabra clave, pero digamos como que sea puntual en lo que está pidiendo. Si te piden una cosa, responde esa cosa. Muchas veces nosotros tenemos sí, la manía o la mala costumbre de que nos preguntan por algo y respondemos otra cosa. O nos dicen, ¿qué tal le pareció esto? Y respondemos otra cosa, o sea, como que no somos objetivos al momento de responder. Entonces yo creo que en parte eso y obviamente pues todo lo que ya he estudiado a lo largo de toda mi carrera, que he estudiado bastante y ha sido bastante lo que he tenido que hacer, sobre todo de trabajos de investigación y todas las cosas, que le he cogido como el tirito. Y bueno, y también preparar mis clases también, porque yo leo un contenido grande y luego lo resumo, pues así decirlo, en este material que ustedes tienen ahí en la mano, ¿cierto? Entonces, esa es mi forma de preparar clases. Yo busco, resumo, voy trabajando y como que identifico, no sé si se han notado que yo siempre les marco las palabras claves, ¿cierto? Les pongo en mayúsculas, las pongo en negrilla, todo eso me ayuda para, pues, la resalto, o sea, todo eso me ayuda, pues, para entenderlo. En todo caso, yo sé que los contadores no somos tan buenos para eso. En cambio, pongo un abogado, te redactan un momentico cualquier cosa y con su léxico que es tan bonito de los abogados y así por el estilo. Entonces, es cuestión de ir como trabajando un poquito eso. El hecho es que el reto que tenemos es eso, ser claro, ser conciso, ¿cierto? O sea, cuando digo claro es no utilizar, digamos, conceptos o palabras que no conozcamos o que sean digamos, de difícil comprensión. Como que, ¿qué es eso? Como que quedamos en la duda. O sea, las conclusiones no me pueden generar nuevas dudas, al contrario, me tienen que aclarar las dudas. Debe ser conciso. Cuando decimos conciso es expresar la idea, que fue lo que encontramos por acá en la definición que encontramos en internet,
que decía que de 100 a 150 palabras, o más si usted no consideraba que no ha sido, digamos, todavía claro con la idea. Pero sucede que a veces no somos claros expresando las ideas por la sencilla razón de que no leemos. Y mire que usted muchos me dicen, ay, profe, es sencillo, pero no sé cómo explicarlo. Y sucede que nosotros solamente aprendemos es leyendo, 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 leyendo. Usted cuando lee aprende vocabulario, usted cuando lee entiende cómo el que escribió le da a entender a usted eso que quiere decir. Entonces uno como que de esa forma practica. Desafortunadamente, quedándonos atrás, no respondiendo, quedándonos callados, no vamos a poder superar nunca esa capacidad que necesitamos desarrollar, que es de ser conciso con la respuesta. A mí me gusta mucho que yo siempre que llego, por ejemplo, a la oficina, últimamente pues he estado trabajando mucho más en las entidades públicas que en las entidades privadas, y a mí me gustaba que yo llegara y me preguntaban algo y como que, ah, sí, es esto y de esta forma entonces hay que corregirlo o hay que hacerlo. Entonces me gustaba como saber cuál era la respuesta, no tanto pues porque sepa la respuesta, sino porque me encantaba ver la cara de las personas cuando dicen, claro, a mí no se me ocurrió, claro, es que yo tenía la duda al respecto, ah, ya entendí qué es esto. O sea, me gusta como revelar conocimiento y que la gente aprenda, porque me gusta que aprendan, me gusta que mis estudiantes aprendan, que mis clientes aprendan. O sea, nunca he sido egoísta al respecto y siempre he querido pues como que la gente también comparta eso. O sea, me molesta incluso cuando no quieren aprender, porque es que en serio que uno hace un esfuerzo muy grande para que se genere lo contrario. Entonces yo a veces pienso que nosotros como contadores, bueno, independiente como profesionales, tenemos que estar así, directos a este problema, porque es que los clientes ya tienen problemas como para uno llevarle más problemas, creo yo, ¿cierto? Entonces hay que la gente, los clientes nos vean, las empresas nos vean como el contador que soluciona los problemas, como el contador que está ahí para ayudarte. Y eso me parece pues como tal genial. O sea, me parece que esa es la mejor labor. Me siento muy contento cuando realmente las cosas se dan de esa forma. Entonces, y así espero que también ustedes lo hagan, ¿cierto? Que el día de mañana ustedes sean los contadores de las empresas y llegue el auxiliar o una persona en la empresa y diga, ve, contador, mira que tengo esta duda, ¿qué se puede hacer? Y que tú lo tengas como tan claro, como que claro, o sea, es esto lo que hay que hacer. Y la gente te diga, ay, muchas gracias, menos mal usted es el contador, menos mal lo tenemos aquí. En serio que esa es la mejor satisfacción que pueden tener ustedes como profesionales, que los vean a ustedes como una fuente de conocimiento y que usted está ahí para atender la situación. Porque nada me sirve que yo diga, ay, no, espérate, yo consulto y le digo cuando averigüe, ¿no? Porque entonces, ¿a quién le vamos a preguntar o qué vamos a hacer? Entonces, obviamente eso se adquiere con el tiempo, o sea, con el tiempo uno estudia, se prepara y va fortaleciendo esos aspectos, ¿cierto? Pero pues hay que comenzar desde ya, hay que comenzar desde ya. A mí me gusta mucho que los estudiantes me sorprendan, que yo pregunte algo y de una, porque entonces quiere decir que estamos como conectados en lo mismo y que hemos cogido como el tirito del asunto. ¿Listo? Entonces, bueno, es que como ya sacando el semestre, ya los voy a extrañar, entonces por eso como que estoy como tan sentimental. Entonces aquí dice que el reto que tienen con las conclusiones es que sean claros, que sean concisos, ¿cierto? Sin perder los detalles más relevantes, porque a veces, muchas veces, por ser tan concisos, o sea, como tan directos, como tan puntuales, estamos dejando a un lado los detalles, las cosas importantes, lo que, digamos, no adorna, pero sí acompaña, digamos, el concepto de lo que estamos diciendo. Entonces tampoco podemos ser como máquinas, como robots que solamente responden sí, no, y como que ya, sino que efectivamente tengamos claros los detalles, ¿cierto? Y obviamente, digamos que el reto mayor es que no extenderse, ya que sabemos que yo diría que no pueden ser menos de una hoja, ni tampoco más de dos hojas. Por eso una hoja y media es suficiente para las conclusiones. Creo yo que eso es ¿qué? Digamos, como la extensión como tal de las conclusiones. No puede ser menos de una hojita, porque a veces he visto conclusiones así, como que en dos líneas y ya concluyó. Yo, eso tan malito que quedó. O también a veces me puedo encontrar las hojas y hojas y hojas de conclusiones, ¿no? Como si fuera otro trabajo las conclusiones. Entonces no puede ser así. Pero, profe, si por decir en los dos renglones que usted dice, ahí Sí. está como todo especificado, todo claro, no Pero está tú mal que queden dos consideras, renglones. pero tú consideras, o sea, tú consideras que en dos renglones tú diste una introducción y una conclusión por cada objetivo. Yo Pues no creería que sé, no. yo creería que de pronto sí, porque pues si tiene toda la información clara y lo da puntual, puede que sí. Pues yo diría que no, ¿cierto? Yo diría que no. O sea, yo creo que nadie en esta vida queda satisfecho con un poquito. Eso sí, tenlo por seguro. Es que ni la introducción la podemos dar en dos renglones. O sea, es que entonces la introducción, ¿qué diría? Hola.
¿cierto? O sea, ni eso, o sea, yo creería, y mire que tú estabas contando antes de 1500 páginas, 1500 palabras, entonces no. O sea, digamos que la extensión adecuada es una hoja y media, ¿cierto? Menos de una hoja es poquito y más de 2 hojas ya es mucho, ¿listo? Esa es como la clave. Y la verdad es que eso, por eso les digo, eso es el reto que tenemos, o sea, hasta allá tenemos que llegar, ¿listo? Hasta allá tenemos que Una llegar, pregunta. señor. O sea, sería una hoja y media por cada, por No, por cada. todas las conclusiones, por Ah, todas las listo, que conclusiones. sea en general. Sí, sí, claro. O sea, la Ah, listo. conclusión, ya dijimos que la conclusión son un párrafo para la introducción, ¿cierto? Sí. Y otro párrafo por cada conclusión. Y ya sabemos que son 3 conclusiones. Entonces, mire que son Sí. en total 4 párrafos, ¿cierto? Y más o menos una página, ponle cuidado, pongámosle aquí cuántas páginas, cuántos párrafos tiene una página. Ponle cuidado. Aquí estoy consultando directamente en internet. Eso voy a buscar acá la imagencita para que, a ver si de pronto, miren, por aquí hay una página, aquí hay una página, cuenta 1, 2, 3, ¿sí? Más o menos una página tiene tres páginas y dijimos que eran 4 párrafos, entonces pues ahí están una página y media, así de sencillo, así de sencillo. Un parrafito de introducción, otro parrafito de conclusiones del objetivo 1, conclusiones del objetivo 2 y conclusiones del objetivo 3, ahí está. Bueno, que te quepa pues en una página sola porque le pones el interlineado pues más pequeño, qué sé yo, la tamaño de letra más pequeño, pero de resto, digamos que puede ser así. Listo, muy bien, sigamos entonces. Entonces, ajá, aquí, seguimos entonces con las recomendaciones. ¿Listo? No, vamos a hacer lo siguiente, niños. Yo hoy no quiero hacer como actividad, esta actividad, eh, ¿cómo lo explico yo? No, hagamos una cosa, ya hagamos una cosa mejor. No continuemos con la otra porque yo no quería hacer, o sea, no tenía planeado hacer una actividad en clase, pero entonces más bien la voy a hacer la siguiente, ya que tenemos como preocupación con esta cantidad. Quiero que tomemos entonces 10 minuticos para que ustedes me construyan una introducción, ¿cierto? Me construyan una conclusión, pero entonces solamente de un objetivo de los que ustedes tienen, solamente uno nomás. Entonces requiero que se devuelvan otras por allá, no me acuerdo qué clase donde vimos los objetivos, ¿cierto? Entonces tengan los objetivos en la mano y en la otra mano los resultados y tratemos de concluir. Entonces, leemos unos cuantos y entonces, y damos por entendido de cómo se hacen las conclusiones, ¿listo? Partiendo que dijimos que eran de 50 a 100 palabras como máximo, ¿listo? Y aquí nomás en estos tres parrafitos, dijimos que eran como 60 páginas, 60 palabras, entonces más o menos es algo que podemos redactar ahora sin ningún problema. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso entonces. Van a coger solamente un objetivo de los que ustedes tenían y los resultados de ese objetivo y vamos a concluir. A ver, ¿listo? Recuerden que debemos de arrancar diciendo, o sea, la conclusión debe comenzar diciendo si se logró o no el resultado de la investigación, si ese objetivo se alcanzó o no se alcanzó, ¿listo? Obviamente, pues, ¿de qué forma? Citando los resultados, ¿listo? También tenemos que hablar sobre el procedimiento, o sea, qué procedimiento utilizamos para desarrollar el objetivo. Todos aplicamos encuesta, entonces mire que ahí también se habla sobre la encuesta. Se aplicó una encuesta a 250 personas, o sea, eso son palabras, a medida que vamos llenando. ¿Listo? Y también podemos dar algún aspecto general, ¿listo? De la investigación que eso también lo trabajamos nosotros en clase pasada. Nosotros en la clase pasada contextualizamos la pregunta y los resultados, ¿se acuerdan? Entonces, mire que yo puedo reciclar en parte toda esa información para construir mi conclusión. ¿Listo? Entonces son las 2:06, las 2 y ¿qué? 2:06 nos conectamos de nuevo y vemos cómo nos fue entonces con los, ¿qué? Con los resultados. Entonces, hágale pues, nos vemos en un momentico entonces, niños. Listo, niños, continuamos entonces. Listo. Entonces, ¿quién me comparte la conclusión que he hecho hasta el momento? Hola.
Niños, ¿quién me comparte lo que haya escrito hasta el momento de la conclusión? Oiga, ninguno me escucha, por lo menos responda. Sí, profe, sí lo escuchamos, pero no. ¿No qué? Es que yo fui a buscar mis objetivos y no, como que no concuerdan mucho con el trabajo realizado, pues. Ah, ¿y por qué, Juli? Porque los objetivos que yo hice pues, eran como dirigidos a una empresa y pues, según la encuesta que nosotros realizamos, pues que yo realicé, Sí. fue en general de los estados financieros, qué pensaba el contador, qué pensaba el empresario, entonces no sé, no Mm, sabría ahí cómo redactar mi conclusión. Bueno, Profe, sí, dime, ADFZMO, me ay, tan raro. no, otra vez. Yo no sé por qué se volvió a cambiar, pero bueno, soy yo, Andrés. Tranquilo, Lo que pasa es Andresito. que a mí me pasa lo mismo que a Juliana. Ajá. Y era que estaba viendo pues los objetivos y, por ejemplo, uno de los específicos míos, solamente uno como que se asocia a lo que yo hice en la encuesta, que Sí. era por decir, crear una estrategia con la que podamos identificar si los empresarios de las pymes estarían de acuerdo en realizar una auditoría. Es la única como que se asocia a Sí, o lo sea, que que, tienes resultados para hablar al respecto. porque las Profe, otras tres es no que tienen acá como sí, la mayoría de cuando comportamiento. hicimos los objetivos nos Sí. quedó malo porque nosotros lo hicimos en un cuadrito como una matriz. Entonces Ajá. nos dijo que lo repitiéramos y que los tuviéramos ahí en cuenta. Entonces nosotros, y pues personalmente hice mis objetivos, pero pues como consideraba, pero a la Sí. hora de venir acá como a desarrollarlos o a dar conclusión de ellos, como que tampoco. Bueno, a mí me gusta lo que pasó y de verdad que fue deliberado la situación porque lo que yo quería que ustedes entendieran de que desde el título, ¿cierto? Hasta las conclusiones, todo tiene que guardar coherencia. Y muchas veces eso no guarda coherencia, es por la sencilla razón de que trabajamos cada tema de forma aislada, ¿cierto? O sea, incluso en algunas ocasiones los grupos de trabajo dice, usted hace tal cosa, yo hago tal otra, usted hace esto, yo hago lo otro. Y cuando llegan a juntar el trabajo, pues eso no tiene ni cabeza, ni pies, no tiene forma, ¿cierto? Entonces aquí evidenciamos cómo desde el momento en que usted formula los objetivos, yo tengo que pensar en cómo voy a redactar mis resultados y obviamente cómo voy a concluir. De pronto, Juliana y Elizabeth no me dejarán mentir que cuando estábamos haciendo el diplomado del trabajo de grado de matemática financiera, ¿cuál fue la eterna discusión? Julianita, Elizabeth, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la discusión que tuvimos cada 8 días? Yo no me ¿No se acuerdan? Que se acuerda No, que acuerda que nosotros planteamos Eh, los objetivos desde el primer día de Ajá, clase, ¿se sí, acuerdan? sí, Y sí, sí, era entonces, eso. a la medida que Sí, íbamos avanzando, se iban sí, separando de ujú, los objetivos, separando de los objetivos. Entonces, yo volví a los ujú, encaminaba, volví a los ujú, encaminaba. Y me decían, profe, pero es que tal cosa. Y yo les, hasta el momento yo llegué a pensar, dejémoslos que hagan todo lo que quieran, que al final y al cabo, cuando lleguemos, se van a dar cuenta que eso no les va a servir y les va a tocar devolverse y entregar. Pero obviamente yo no dejé que eso pasara porque obviamente hay que entregar un trabajo y obviamente teníamos que hacer una actividad, ¿cierto? sí, Entonces, por eso fue la eterna discusión en todo el seminario, que yo cada vez que entregaba hacía una cosa, decía, hagámoslo así porque yo dirigí la investigación de todos y eso que lo que entregamos fue un caso, estudio de caso, que era, digamos, como lo más práctico posible. Y fueron muy poquitos los que realmente cada semana latinaban a las cosas. ¿Por qué? Porque es que estaban ensimismados en lo que querían hacer, en lo que querían, lo que querían, lo que querían, y no sabían que eso no les iba a funcionar al futuro. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo hacía como las veces de que me adelantaban el tiempo para ver si efectivamente eso que ellos querían hacer iban a servir. Y decía, no, eso no me sirve, eso no me sirve. Y por eso fue que todos sacaron el trabajo. Donde yo he dejado que cada uno hiciera así como por su parte lo que tenía que hacer, le apuesto que no habíamos tenido grados de la semana pasada. Entonces, así es el asunto. Entonces, eso es lo que pasa.
digamos que este primer seminario fue para ver cada uno de los elementos, ¿cierto? Yo no voy a descartar los objetivos que ya están formulados. Lo que pasa es que ahorita que ya somos conscientes de que los resultados tienen que enfocar los objetivos, eso es lo que vamos a hacer ya en el próximo semestre. Ya sí vamos a comenzar a construir nuestro trabajo de grado, lo vamos a comenzar a construir y ya vamos a tener todas las herramientas ahí en las matrices, en toda la dinámica de lo que hicimos este semestre. Entonces, por ningún momento va a ser tiempo perdido, al contrario, aprendimos bastante. Lo que pasa es que desafortunadamente cuando tenemos la presión de entregar el trabajo ya, o sea, hay que entregarlo ya porque el trabajo lo tienen que revisar. Y eso fue lo chistoso que todo el mundo es que, profe, ya están los resultados, profe, ya revisaron, profe, tal cosa. O sea, están preocupadísimos por la revisión del documento, cuando lo que debieron ser preocupados era la construcción como tal del documento. Entonces, por eso digamos que la necesidad de estos seminarios. En este primer seminario trabajamos cada una de las dinámicas y construimos matrices. Ahora en el segundo seminario vamos a coger esas matrices y vamos a comenzar a estructurarlas en un trabajo, a redactar como tiene que ser redactada y ahí ustedes ya van a ser conscientes de que cualquier objetivo que usted plantea al principio tienen que darse respuesta al final y tiene que concluirse. Entonces, si usted me plantea un objetivo que no logra alcanzar con esos resultados, entonces obviamente quedó mal hecho el trabajo. ¿Listo? Entonces no se preocupen o sea, yo quería que eso lo descubrieran ustedes por su cuenta, ¿cierto? Pero pues igual entiendo la preocupación pues como tal de todos ustedes. Entonces no se preocupen. Yo quiero que entonces concluyan, ¿cierto? Concluyan de lo que hicimos los resultados. Toca entonces hacerlo así, de lo que tenemos resultados. Y eso en parte ya lo hicieron ustedes, porque ustedes concluyeron en la clase pasada, analizamos y concluimos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es coger todas las conclusiones y armar una sola conclusión, pues de todo en general. ¿Listo? O si tenemos grupos, entonces por grupos. ¿Listo? Así, de esa forma lo vamos a hacer. Entonces no se preocupen. Entonces yo por eso no quería como trabajar aquí en la parte de las conclusiones porque sabía que teníamos esa talanquerita ahí. Vamos entonces a ver las recomendaciones. ¿Listo? No, Entonces, no, profe, no, pero, qué pena, señor. profe, interrumpirlo, pero no, antes muy bueno que se tocó el punto, porque teníamos una duda y hasta no haber presentado esto, no estuviera respondido esa duda, ¿no? Entonces, Sí. para mí que fue buen punto. Ah, no, sí, pues Profe, por eso fue que no diseñé una actividad para trabajar al respecto. Sí, sí, ujú. dime, Andresito. Bueno, y por ejemplo, entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que los objetivos que tenemos, los objetivos específicos, Ujú. no concuerdan con lo que nosotros planteamos en la Sí, encuesta, en el desarrollo, sí. En el en el desarrollo y la desarrollo de la consecución de la encuesta información. o eso, entonces, ahí, ¿cómo Tú hacemos? tienes dos opciones, te voy a decir la verdad, tienes dos opciones, ¿cierto? Antes de hacer la encuesta y el desarrollo como tal del trabajo, revisas tus objetivos para que tengan coherencia, que es lo más práctico, ¿cierto? O dejas esos resultados y modificas de ahí para atrás todo. Ya sabes que si modificas objetivos, debes de reformular planteamiento del problema. Y si reformulas el planteamiento del problema, tienes que volver a replantear la justificación. O sea, como quien dice, se te descuadra todo el trabajo. Entonces dime si ya no estamos prevenidos ahorita de que esa información que estamos construyendo por parte de la monita más adelante y que tiene que guardar coherencia, ¿cierto que sí? Sí. Entonces, oye, vea, o sea, no quiero sonar de la siguiente forma, pero pues quiero que lo tengan en claro. Todas las matrices que construimos y todos los ejercicios que hicimos este semestre en este curso era un ensayo para que entendieran la dinámica de la investigación. Yo estoy seguro que ya el próximo semestre, que vamos a dar seminario de investigación 2, porque estos son dos seminarios, ¿cierto? Ya vamos a sentarnos a hacer el trabajo. Y ya no es clase así como esta, porque toda la teoría ya la vimos en este semestre. Ya es sentarme a hacer con ustedes los trabajos de investigación. Y ya entonces ustedes en parejas, porque creería pues que tienen que hacer trabajos en parejas, o bueno, en grupitos, digamos, de 2 o 3 máximo, se sienten a hacer la investigación y ya ustedes van a tener una claridad completa de cómo es el proceso de investigación, de principio, desde definir el título hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones. ¿Sí? Bueno, y hay más elementos que nos vemos en esta clase, porque eso sí, por ejemplo, hay que formular un plan de trabajo, un cronograma, actividades, todo eso, pero eso ya lo hacemos el próximo semestre cuando ya comencemos a decir, bueno, de tal día me entregan esto, de tal día a tal día me entregan esto otro, y así hasta que al final terminamos sustentando el trabajo y nos grabamos. Así de sencillo. Ahí está. Listo, sigamos entonces, niños. Carlitos, ¿tú qué me decías? Qué pena que no me acordé qué fue lo que dijo. Ah, sí, pues obviamente lo revisamos acá. No hay ningún problema. Pero igual entonces no hay problema. Para este ejercicio que vamos a hacer aquí en esta clase, concluyes entonces de los resultados. ¿Listo? Listo.
Porque obviamente, Listo. porque obviamente la Entonces información que sería, ustedes han hecho no se va a perder, obviamente, eso no se pierde, ah, ¿cierto? no, 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 no. Y en parte usted ya tiene conclusiones. Usted ya tiene conclusiones porque en la actividad pasada concluimos. Solo que ahorita, ¿qué Sí. les hace falta? ¿Qué les hace falta? Estructurarlo en una introducción y estructurar las conclusiones, ¿cierto? Y ya saben pues del O sea, que sería como la matriz madre de las conclusiones que hemos hecho la clase pasada. exactamente. O sea, en pocas palabras, usted en la actividad pasada, usted me concluyó por cada pregunta, ¿cierto? O por cada grupo de preguntas. No, pues primero fue por grupo de 3 y después Por eso, por eso cada digo, por grupito, cada claro, sí. pregunta, por cada grupo de preguntas. O sea que tú tienes un par de conclusiones allá. Entonces ahorita Sí. simplemente estructúrela ya teniendo en cuenta todo esto, porque mire que yo la semana pasada no les expliqué a ustedes cómo hacían conclusiones. Siempre les dije concluyan, ¿cierto? Y ahorita sí les explico Ajá. que debe contener una conclusión. Entonces yo ahorita ¿qué veo? Que usted cogió esa conclusión, le sirvió de insumo para construir una conclusión que sea clara, concisa, con los detalles más relevantes, sin extenderse demasiado, ¿cierto? No, les voy a clarificar de 50 a 100 palabras, digamos, por cada conclusión, la introducción que contenente. Mire que ya tenemos estructurado cómo hacer una conclusión. Entonces, mire que en parte no van a comenzar de cero, ya tienen un avance que fue lo del trabajo la semana pasada. ¿Listo? Ahora sí, miremos las recomendaciones, que eso sí es completamente nuevo. ¿Listo? Eso es completamente nuevo. ¿En qué consiste la recomendación del informe? Ojo con eso. Dice, ese apartado es aquel donde el investigador condensa aquellas sugerencias que se originaron durante el proceso de realización del estudio. O sea, como quien dice, a medida que usted iba haciendo, se iba encontrando con aspectos que usted dice, ah, esto lo podemos tomar para sugerencias, ah, esto se puede aplicar más adelante. Entonces usted comienza a recopilando toda esa información. Y dice aquí, y que no se incluyeron en partes del texto final. O sea que las recomendaciones por ninguna parte se mencionan en el trabajo. Al igual que las conclusiones, yo no puedo recomendar de cosas que no hablé. En el caso de recomendación, yo no puedo recomendar de cosas que de pronto ya se hablaron al interior del trabajo. O sea, no, tienen que ser aspectos inéditos, por así decirlo. Dice que dichas sugerencias tienen que ver con diversos aspectos relacionados o no con la temática de investigación. Entonces yo clasifiqué en tres tipos de recomendaciones que se pueden llegar, o sea, como tres puntos de vista que se pueden tomar para hacer las recomendaciones. ¿Listo? El primer punto de vista es el punto metodológico, ¿cierto? ¿Qué busca el punto, desde el punto de vista metodológico? Dice, deja abierta la posibilidad, esa es la palabra clave, de que en estudios posteriores, o sea, después de usted, se aborde el tema tratado, empleando metodologías más avanzadas, ¿cierto? O con otros instrumentos, o sea, con instrumentos distintos. Es como quien dice, mi recomendación desde el punto de vista metodológico es que existe la posibilidad que otro estudiante tome ese trabajo y aplique una metodología mucho más avanzada, o sea, haga más que lo que yo hice en ese momento o que sencillamente utilice un instrumento distinto, pero que aborde el tema que yo traté, ¿cierto? Y le dé continuidad, ¿listo? Esa es una opción. Y esto es muy, muy frecuente porque a veces los trabajos se pueden hacer en etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Entonces un grupo de estudiantes hace la etapa 1, luego vienen otros estudiantes, hacen la etapa 2 y así sucesivamente hasta que ya el trabajo ha sido completado y cada uno se basa pues del anterior. ¿Listo? Es una forma como de invitar a otros a que continúen haciendo lo que yo no alcancé a hacer o lo que yo no tenía planeado pues hacer. Esa es una forma, digamos, muy interesante de hacer una recomendación. Y es válida, es válida. O sea, es válida que usted le recomiende a otra gente que continúe con esto porque eso está muy bueno, ¿cierto? Y es interesante que continúe. Muy bien. Pues les cuento aquí rápidamente. Cuando yo terminé la universidad, o sea, yo terminé 10º semestre de la universidad, cuando estudié contabilidad pública, pero cuando iba como en 7º semestre, creía yo, sí, como en 7º semestre, comencé a hacer mi trabajo de grado, que fue matemática financiera aplicada a Excel. Ese fue mi trabajo de grado del pregrado. En todo caso, cuando estábamos como a mediados de 9º semestre, no sé, no me acuerdo bien como en qué fecha, más o menos como finalizando 9º semestre o comenzando 10º. En todo caso, yo hice mi trabajo, lo sustenté, lo presenté y listo. Entonces yo lo que hice fue terminar materias y ya tenía mi trabajo de grado ya hecho. O sea, mi trabajo de grado ya estaba hecho, ya estaba listo. Y mi trabajo de grado consistía en diseñar una cartilla que explicaba cómo aplicar la matemática financiera utilizando Excel. Ese fue mi trabajo de grado.
Entonces yo entre mis recomendaciones dejé de que esa cartilla, de que ese contenido siguiera siendo utilizado en clases futuras, porque cuando yo estudiaba en la universidad, en ese tiempo, según un profesor que había, nos exigía una calculadora que se llama calculadora financiera, que de segunda costaba 500.000 pesos y en esa época, estamos hablando como fue en el 2008, ¿cierto? Hace ya más de 10 años. Entonces yo decía, no, pues para eso está Excel. Entonces esa cartilla mía quedó como base para que el profesor que llegara no pide la calculadora científica, disculpe, calculadora financiera, sino que utilizáramos Excel, y así fuera más práctico. Y eso se hizo y se siguió haciendo por muchos años en la universidad, que ya la matemática financiera se utilizaba en Excel, se trabajaba en Excel, pero fue gracias al trabajo que yo hice donde yo recomendé que eso se hiciera, o sea, que otros continuaran con esa aplicación de lo que yo estaba haciendo. Esa es una recomendación. Ahora, otra recomendación desde el punto de vista académico, dice, deja una invitación, aquí está, a la academia, o sea, a la universidad, a la institución educativa, a los colegas, a todos los que vienen de aquí en adelante, de seguir investigando sobre el tema tratado, dejando por sentado el por qué es relevante, por qué de esa relevancia que puede ser la mejora. Es como quien dice, yo puedo decir, vea, continúen este proceso de investigación porque aquí se puede mejorar muchas cosas, se pueden hacer más cosas y eso va a apoyar pues como tal. Recordemos que al principio dijimos que la investigación traía consigo un beneficio para la comunidad, un beneficio pues para las personas, no solo el que investiga, sino también otras personas. Entonces, si yo hago una investigación y sé que hay todavía mucho, mucho más para hacer, yo solamente hice un pedacito, por así decirlo. Entonces, desde el punto de vista académico, yo puedo decir que continúen, o sea, lo invito a que continúen con esa investigación y a que mejoren lo que yo tengo para tener mejores resultados, ¿cierto? Por ejemplo, el área de la medicina constantemente está haciendo eso. Alguien saca una cura, ¿cierto? Pero desafortunadamente ese medicamento tiene contraindicaciones. Entonces, dice, sigan investigando. Ustedes de pronto pueden dar con el chiste, por así decirlo, de sacar una mejor vacuna de estas, que no tenga tantas contraindicaciones o que no tenga completamente ninguna contraindicación. Entonces, al contrario, no me digo como que nadie más investigue esto porque esto es mío, no, el conocimiento, la investigación es libre, es para todo el mundo. Entonces, yo puedo invitar a más personas a que sigan, ¿cierto? A que sigan con mi investigación y que la mejoren, si es posible, ¿cierto? Que la superen. De eso trata la investigación, da pie para que otros puedan continuar. Y por último, está desde el punto de vista práctico, dice que deja una propuesta para aplicación enfocada en el objeto de investigación, bien sea para corregirla, mejorarla o incluir nuevos elementos de interés, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista práctico, yo le digo, vea, ahí está, utilícela. Creo que el ejemplo que les di de mi opción de grado cabe más es en la parte práctica que en la parte metodológica, ahí me disculpan. Cuando yo terminé mi pregrado de contador, yo dejé, digamos, todo listo para que el profesor siguiera utilizando esa cartilla en vez de enseñarnos con calculadora pues, financiera y trabajar en Excel. Entonces fue mucho más práctico. Lo mismo que hicimos a punta de calculadora durante todo el semestre, lo hacemos en Excel y es mucho más práctico. Desde ese momento, pues, era que yo tenía como la ilusión de ser profesor en ese aspecto. En todo caso, se genera la propuesta, como que dice, vea, ahí está, aplíquela, utilícela, ¿cierto? Utilícela. Está ahí disponible para que usted pueda incluso corregirla si de pronto encuentra algún error, mejorarla, ¿cierto? O incluir nuevos elementos, pues como tal. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿listo? Entonces, mire que son 3 puntos de vista. Desde el punto de vista metodológico, donde se abre la posibilidad de continuar con la investigación, desde el punto de vista académico, donde les invita a que mejoren mi investigación y la continúen, ¿cierto? Y desde el punto de vista práctico, pues queda abierta la propuesta para que lo utilicen, ¿cierto? Y que lo corrijan, la mejoren o incluyan nuevos elementos. Esta es como tal la recomendación, ¿listo? Eso es lo que recomendamos. ¿Listo? Entonces pregunto acá, lo mismo que vimos ahorita, ¿cuál es la extensión adecuada de las recomendaciones? Elizabeth, ¿estás conectada? Sí, profe, sí, sí, estoy conectada. Listo. Te pregunto, ¿cuál es la extensión entonces adecuada? ¿Qué tan grandes deben ser las recomendaciones según tú? La extensión adecuada de las recomendaciones. Sí. No, profe, no sé. A ver, ¿quién le ayuda? Julianita, ¿tú qué dices? Profe, pues yo pienso que deben de ser así como las conclusiones moderadas. Moderada, sí. ¿Y qué más? Ujú. También como de una extensión de 100 a 200 o a 150 palabras, no.
Sí, muy bien, Julianita, muy bien. La extensión moderada, o sea, lo mismo. Si mis conclusiones son grandotas, mis recomendaciones también lo deben ser, ¿cierto? Y así obviamente, pues, o sea, moderada según quien las lea, quien se las dirija. Es más, yo diría que aquí o sea, aquí el reto, no, pues no hablemos todavía de reto, pero yo diría que aquí hay mucho más que contar que de pronto en las conclusiones. Creo yo que eso es más fácil de redactar las recomendaciones que las conclusiones como tal. Pues creo yo, porque si usted estuvo tan motivado con el trabajo, las recomendaciones fluyen fácilmente. Y obviamente, pues aproximadamente una página. Tampoco pues, vamos a hacer esto pues como de 20 páginas porque pues sería mucho. ¿Listo? Ahora, pregunta aquí, ¿cuál es el reto de las recomendaciones? ¿Qué sería lo difícil? Lisette, ¿tú qué dices? Profe, pues yo digo que el reto de las recomendaciones es, a ver, no sé, ¿qué podría decir? Mm, pues yo digo que de pronto no sé, profe. Tranquila, ahorita no te preocupes. Obviamente, el reto de recomendaciones es redactar una recomendación por cada propósito. O sea que yo tengo que redactar una recomendación desde el punto de vista metodológico, una recomendación desde el punto de vista académico y una recomendación desde el punto de vista práctico. Y aquí hago la aclaración que es posible, ¿cierto? Es posible, aquí voy a poner un asterisco, que desde el punto de vista práctico no exista una aplicación, porque no todas las investigaciones pues son aplicadas, ¿cierto? No todas los planteamientos pues como tal de la investigación dan como resultado un caso práctico, eso es cierto. Pero si mi investigación da como resultado, digamos, algo que se pueda aplicar, entonces también tendría que ser una recomendación desde ese punto de vista. ¿Listo? Pero entonces, fijo, desde el metodológico y desde el académico. Eso sí es fijo, ¿cierto? Eso es fijo, hay que hacerlo. Y opcional, si mi investigación así lo permite, desde el punto de vista práctico. ¿Listo? Ese es el reto. Y obviamente también hay que ser claros, concisos, no que como digo una cosa digo la otra. Entonces, no, o sea, hay que ser claros, digamos, en la forma en que se recomienda, en que se hacen las recomendaciones. Yo de todos modos les voy a dejar ahí en la plataforma unos videitos que explican cómo se hacen las recomendaciones y cómo se hacen las conclusiones. O sea, como para mayor ilustración. Pero pues ese va a ser como tal la tarea de esta semana. ¿Listo? Muy bien. Ya para terminar les comento lo siguiente. Si no estuviéramos en confinamiento y aquí en casa sin salir y todo el cuento, nosotros hubiéramos tenido dentro de 8 días que presentar un póster de investigación. ¿Qué es un póster de investigación? O sea, es una ficha, por así decir, una cartelera, qué sé yo, o sea, un documento así que se pueda exponer, donde ustedes iban a contar la parte metodológica de la investigación, o sea, cuál es su planteamiento, cuáles son sus objetivos, su problema, su planteamiento, pregunta de investigación y los objetivos, no más. Y la gente les iba a preguntar o sea, obviamente porque eso se expone, se hace como una especie como de espacio por donde la gente va y mira cada stand y mira cada póster y usted literalmente expone, ¿cierto? Cuenta de qué trata su investigación y la gente pues, le pregunta por el alcance, hasta dónde quiere llegar con la investigación, como que qué se puede llegar a encontrar usted con la investigación, porque todavía usted no ha hecho ninguna investigación, o sea, no ha llegado todavía a la parte de qué, de aplicar pues como tal el desarrollo como tal de la investigación. Pero como no tenemos espacio para hacer esto, entonces yo quiero preguntarles a ustedes qué me dicen, o sea, si les parece bien. ¿Y por qué se los voy a poner a consideración? Por la sencilla razón de que yo quiero que hagamos algo bien hecho, ¿cierto? Yo quiero que hagamos algo bien hecho. Y no, porque obviamente si a ustedes les gusta la opción que les voy a proponer, pues va a haber gente que va a ver eso y yo la verdad no quisiera pasar la vergüenza de que me digan, ay, no, ven, esos estudiantes suyos están muy flojos. Ay, no, mira eso tan maluco, tan feo que hicieron. O sea, en serio, o sea, quiero dejarlo como aquí planteado la situación y quiero saber porque estoy consciente que ese semestre ha sido muy pesado, que ese semestre ha sido pesado para ustedes y para mí. Y la verdad es que tampoco quiero pues como que pase así de largo la actividad sin hacerla, porque al final en algún momento tenemos que hacerla. O sea, en esta etapa inicial o ya sea en una etapa terminal cuando ya el proyecto se tenga que sustentar y se tenga que dar a conocer los resultados. O sea, que de eso no nos salvamos, de eso no nos salvamos, hay que hacerlo, hay que presentarlo. Y es más, tenemos que comenzar a botar el miedito pues a exponer y a contar lo que hacemos, porque si usted lo hizo, pues ¿qué problema hay con eso? O sea, no le veo ningún problema a exponer algo que ustedes hicieron. Si fuera que ustedes hubieran mandado a hacer el trabajo, como en algunas partes que he escuchado que mandan a hacer trabajos, o que otro le hizo el trabajo, o que en el grupo uno hizo una cosa y el otro no hizo nada,
¿cierto? Entonces ahí sí yo me preocupo que me toque exponer, porque pues si no, ¿cómo sale ya a cantinflar, a que como digo una cosa digo la otra y a no decir nada y enredar? O sea, no es posible, ¿cierto? Pero yo sé que ustedes han sido juiciosos, han trabajado, ¿cierto? Todos han hecho su parte, entonces sé qué hay con qué. Solo que quiero como poner a consideración si también la parte anímica está, digamos, bien, si no se sienten muy cansados, muy extenuados, porque vuelvo y repito, no quiero fatigarlos, no quiero que terminen pues como muy cansados con tanta cosa, aunque pues a este mundo venimos a sufrir y a estudiar, a ser parte de ese sufrimiento. ¿Listo? Entonces quiero preguntarles eso. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con que ustedes hagan un póster, que digo que eso es una hojita nomás, bien bonito, así como si lo fueran a hacer así para imprimir grandote, pero obviamente lo hacen en el computador y en PowerPoint así o en Word, donde ustedes quieran, donde presenten los aspectos básicos de la investigación, como el título de la investigación, el planteamiento, la pregunta, los objetivos generales y específicos, ¿y cierto? Y como algunos aspectos metodológicos, pero muy, muy puntuales, yo te daría ejemplos de cómo se hace el póster. Es más, busquémoslo aquí en internet ya mismo, en internet, póster de investigación. Póster de investigación. Vea, por ejemplo, aquí, vea, un póster de investigación es, digamos que todo muy conciso en un solo documentico. Tenemos, por ejemplo, este. Aquí, este está bonito. Este está bonito. Mira, acá está. Aunque este llega a resultados, ¿cierto? Pero entonces mire que aquí, no, este me muestra conclusión e introducción, no. Tenemos que hacer uno que no tenga esa etapa. Mira, aquí está. Ese está bien. Ese está bien. Bueno, pero creo que está muy chiquito y no me deja verlo así grandote. Vamos a ver. No, está chiquitico. Bueno, no sé si alcancen a ver. Tiene un título, los integrantes, pregunta de investigación, objetivo general, justificación, referente, o sea, algo como muy puntualito, ¿cierto? O sea, como Sería tomar la información que ya tenemos de los trabajos que hemos exactamente, enviado y agregar pues exactamente. como Y el algo diseño. bonito, exactamente, como armarlo en un póster que se vea bonito, ¿cierto? Mira, bueno, yo les conseguiría un ejemplo, pensé que iba a encontrar aquí fácil un póster acá de investigación, pero pues no veo así como uno a la mano, no lo veo. Por ejemplo, aquí está más grandecito. Bueno, ¿sí? O sea, es esto, pero entonces, ¿cuál es la clave del póster de investigación? Pues que hay que sustentarlos. Entonces, aquí viene la parte chévere. Entonces, mi propuesta es que ustedes se graben haciendo la presentación. ¿Cierto? Obviamente utilizando pues así Zoom, como hemos venido trabajando. Te aparece el póster ahí en la página y su carita bonita por ahí en la esquinita, grabándose pues como tal, explicando. Yo diría que eso no toma más de 10 minutos, pues, la verdad es que no ni una hora ni tampoco media hora, son muy puntuales, 10 minuticos, sería yo, máximo 15 minutos exponiendo, ¿cierto? Esos resultados. Entonces, esa es una opción, ¿cierto? Esa es una opción que lo graben, ¿cierto? Entonces yo me encargo entonces de repartirlo, por así decirlo, a un grupo de jurados y ellos me dirán, pues, cuáles de los proyectos está mejor y me lo calificarán, ¿cierto? La otra que no sé, no me parece bien porque en serio que he buscado la opción, pero no encuentro, es como que antes al contrario, ustedes se expongan en vivo y que los jurados escuchen. Pero me da la impresión que de pronto podemos tener problemas que el internet, que la conexión, que no sé qué, y que se cayó y que se volvió a conectar otra vez, entonces terminamos relajo ahí, todo el mundo exponiendo y de pronto nos lleva más tiempo y pues me da pena con mis jurados que ponerlos a perder el tiempo ahí, pues que con problemas técnicos, porque sé que puede pasar. Entonces, es eso. Entonces, yo creía que más fácil es grabar digamos, la exposición, como le digo, exponer su planteamiento y ya, entonces ahí tenemos la actividad. Para eso tendríamos toda la semana que viene para hacerlo. Profe, pero una pregunta. Sí. O sea, la idea del póster está súper chévere. O sea, a mí personalmente me gusta, me gusta. Lo que Sí. pasa es que por lo que todos tenemos el problema de los objetivos que no concuerdan con el resto del trabajo, ¿qué hacemos? ¿O trabajamos con los objetivos que tenemos o qué? Y no, o sea, mire que esto no llega hasta resultados. Esto no llega hasta resultados, solamente llega nomás hasta objetivos nomás. Sí, nosotros tenemos la justificación en base a los objetivos, ¿cierto, profe? Claro, sí. Es más, ustedes tienen dos La, opciones. Tienen dos temáticas para escoger cuál de las dos les parece mejor sustentar. ¿De acuerdo? sí, sí, Fue profe. ya a partir de los resultados que nos quedamos solamente con una y aplicamos solamente con una nomás. Podemos coger cualquiera de las dos Sí, temáticas. claro, ya ustedes definen cuál les gustó más.
Pues sí, pues yo personalmente me gusta más esta idea, porque yo para hablar así en público y esas cosas, yo soy muy nerviosa, entonces no aplico. Es más fácil así, Pues que yo nadie me creería ve. también que el póster, porque pues nos da la posibilidad de que de pronto nos podamos preparar más en cuanto a una exposición, en cuanto a el Ajá. hablar pues en público, como pues sí, como ya estamos diciendo, porque de una de sopetón uno tirarse ahí a hablar en vivo, pues yo creo que es más fuerte a que si de pronto nos podemos preparar con anticipación, creo yo. Profe, una Sí. pregunta. Dime, Calitos. Entonces, en esta semana hay dos actividades. Hay que entregar la conclusión completa y hacer este póster. No, no, ponle cuidado. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? El parcial como tal está programado para el próximo 6 de junio, ¿cierto? Esa es la fecha que se tiene programado para el parcial. O sea que ese día tendrían que entregar el video, ¿cierto? Yo les daría el link para que lo suban, lo compartan, ¿cierto? Y ya luego entonces el resto de la semana yo tengo el tiempo para revisarlo y ponerlo a rotar de los jurados para que ellos me voten y me elijan entonces y los evalúe, pues, por así decirlo, los evalúe, ¿cierto? Es eso. Ah, no, sí, claro. Esta semana, del 30 al 6, pues tendrían doble tarea sí y no. Porque es que aquí, yo diría que lo único nuevo que tienen que hacer es esto. Es la parte de las recomendaciones. Las recomendaciones. Pues creo yo que sería como lo más complejo. ¿Listo? Sería como lo más complejo. No, y el póster también, porque pues eso Sí, toma pero el tiempo post a es la hora de edición. diseñarlo. Ahora, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos dejar entonces para el viernes 5, hacer esta parte de la conclusiones y recomendaciones y habilitar entonces para el lunes 8 de junio entregar los videos de la exposición del póster. Listo. ¿Les ¿Listo, parece bien profe? entonces? O sea, como quien Ujú, dice, el Sí. parcial lo trasladamos del sábado 6 al lunes 8. no hay Entonces, si problema, ustedes profe. tienen, Entonces el video sería yo diría que más ustedes o dentro de menos 8 ya no como tienen tiempo. clase o algún profesor Profe, y quiere lo que uno recuperar pone, clase. lo que ¿Cómo, Lina? no. Profe, Eh, lo que uno hace es explicar, o sea, lo que uno hace es exponer el póster, explicar lo que uno sí. coloca ahí. Sí, yo de tomo les dejo las Ok. instrucciones y les explico cómo lo hacen con Zoom para que lo graben y todo el cuento. Yo les entrego todas o sea, les voy a entregar incluso un modelo con los puntos a tener en cuenta. Ajá, sí. Ya el diseño y lo que usted quiera ponerlo bonito, ya es su decisión suya. Les entrego el archivo de PowerPoint Vale. para que lo hagan. ¿Listo? Niños, ¿siento Ujú, que ustedes listo. dentro de 8 días no tienen clase o tienen alguna clase que recuperar dentro de 8 días? Tenemos que presentar todavía una clase de estadística. Ah, Ah, sí, verdad. todavía tienen una clase de estadística. Ya. Sí, porque yo diría que ustedes entonces fuera de esa clase tendrían el sábado, domingo y hasta el lunes pues, para que me entreguen ¿el qué? El video. El video, sí. Exacto. Y si de todos modos alguno, yo de todos modos lo voy a habilitar desde el sábado 6, va a estar habilitado para que ustedes lo suban, ¿cierto? Porque si lo tienen, si de pronto Sí, les rinde o lo alcanza, lo suben sin problema para que entonces los jurados van revisándolo a medida que van llegando. bueno. Listo, perfecto, niño. Entonces Profe, si así lo deja sería. Profe, lo entonces dejan el 10, video más o profe. menos de ¿Qué cuánto pasó? tiempo. Si lo pasa para el 10 mejor, para el miércoles. No, no, ¿sabe por qué no, Carlos? Porque yo tengo que entregar notas. Entonces yo no me puedo Ah, poner a Profe, más o esperar. menos cuánto dura la exposición de un póster, Yo diría que 10 ¿cuánto minutos, tiempo? menos de 10 minutos, eso tampoco es tan largo. De 5 a 10 minutos, crea yo. Ok. Y es una sola hojita nomás, o sea, eso no son diapositivas, es una sola hojita nomás. Ajá. Sí, sí, Si, yo lo si, entiendo. Ok. si hubiéramos estado en la universidad estudiando, trabajando normal, hubiéramos puesto los pósteres ahí en el salón ese que queda al lado de la cafetería, ahí, y la gente iba pasando y usted lo que se demoraba contándole a la gente pasando. Usted mire que no se demoraba ni 1 o 2 minutos, ¿cierto? Ah, ya, ya. Pero como no tenemos ese espacio, nos toca hacerlo de forma virtual, entonces toca hacer así. Ahí está. Profe, ¿Listo, no hay Bueno. niños? problema si, no, Entonces, no hay entonces, problema si queda 7 minutos, 7, 8 minutos. ay, Calitos. Bueno, vale, pues 7 minutos entonces. ¿Ah? Gracias. Ah, listo. Entonces, queda claro entonces lo que hicimos, ¿cierto? Pues lo que vamos a hacer. Yo tomo, les dejo las instrucciones para que comencemos entonces a ir trabajando en aquello.
¿Listo? Bueno, muchas gracias, niños. Terminamos entonces con eso. Profe, gracias. Profe, gracias a Profe, usted. gracias a usted, Profe. chao. Listo, profe, Gracias. gracias. En el transcurso de la próxima semana pueden estar revisando cómo van las calificaciones, ¿listo? Para ir revisando entonces las calificaciones. Listo. Si hay alguna dudita. ¿Listo? Y recuerden que todos tienen plazo hasta el 6. O sea, todo está habilitado hasta esa semana para subir, o sea, hasta el próximo viernes 5, disculpe, viernes 5 para subir los trabajos que están pendientes. Hay unos que me den unos trabajitos, entonces por Sí. favor, para que suban lo que está pendiente. ¿Listo? Bueno, Bueno, niños, los dejo listo, pues. profe. Muchas gracias, que descansen. Gracias, profe, gracias. Un abrazo a Chao, todos. profe, gracias. Chao.